Hola y bienvenidos al episodio 25 de Mi Rincón Aeronáutico construyendo un ICP Sabana S. Ya vuelvo todo de vacaciones y proseguimos con el montaje del avión. En este episodio vamos a ver cómo se instalan los remaches ciegos de los bordes de salida de los alerones, por ejemplo, y vamos a ver el cierre del fuselaje, el esquema de pintura y vamos a preparar el fuselaje ya para la primera pintura definitiva. Lo vemos en unos segundos. Hoy voy a remachar con la ayuda de mi amigo Javier López. Voy a remachar los bordes de salida del elevador, del timón de dirección y de los flaperones. Entonces estos remaches son de 2 milímetros, ya están colocadas las pinzas en la fila donde hay que remachar. En el timón de dirección no hay que olvidar insertar esta pieza entre las dos chapas. Y los remaches que se usan son remaches ciegos, que son estos de aquí. No tienen vástago. Esto iría puesto aquí. Y la herramienta que hay que utilizar para remacharlos es una pinza que aprieta en este sentido. No es la remachadora que está usando hasta el momento, sino que es como una especie de tenaza que por un lado tiene la forma de la cabeza del remache y por la otra es plana. Y entonces cierra, aplasta el remache y se queda totalmente fijo. Vamos a ver cómo se hace. Esta es la máquina que cierra los remaches ciegos, que se llama Squeezer. Y estas son las piezas que hay que ponerle aquí, son unos accesorios según el tamaño del remache y según el espesor de la chapa. Hay que ponerle estas piezas para que cuando cierre se queden a la distancia correcta. Esta pieza por aquí tiene la forma de la cabeza del remache ciego y la otra es plana, que es la que lo aplasta por debajo. Ya están puestas las estampillas en su sitio y estas acciones tienen un seguro, no se le puede dar así porque es una máquina peligrosa. Y entonces hay que subir primero y luego poco a poco cierra y se queda a la distancia correspondiente.
Así queda, por ejemplo, el elevador, con todos los remaches ciegos puestos. O los del timón de dirección, por ejemplo. Como comenté en un vídeo anterior, cambié el esquema de pintura sobre la marcha y tuve que lijar esta parte que estaba pintada en blanco. Le consulté al suministrador de la pintura, me dijo que simplemente lijando un poquito la pintura para que pierda el brillo y abra poros, pues la siguiente pintura agarraría. Pero bueno, en vista de que estoy a tiempo de hacerlo y prefiero asegurar, lo que he hecho es volver a sacar a la vista el aluminio, y así me he dado cuenta de cómo agarra tanto la imprimación como la pintura. Porque en este trocito de aquí, con un papel de lija fino y luego el disquito de estropajo, de escobrite, esto tarda en hacerlo 40 minutos. Porque es impresionante cómo agarra la pintura esta. Así que bueno, ya está hecho tanto en este lado como en el otro. Y de esta manera pues ya podemos pintar con la pintura definitiva, primeramente imprimando el aluminio, claro. Puesto que no soy un experto en pintar grandes superficies, lo que he buscado en el esquema de pinturas es que sea fácil de pintar, o sea que básicamente todos van a ser líneas rectas, no va a haber dibujos curvos. Después que haya pocos colores, al final he decidido que haya solo 2, que sean colores claros, porque aquí en Sevilla el sol pega bastante fuerte y si pintamos de colores oscuros la temperatura sube rápidamente dentro de la cabina. Aunque eso una vez volando no tiene importancia, pero en tierra pues sí se calentaría bastante mientras se prepara toda la salida. Y luego que tenga algún color llamativo, sobre todo para el tema de movimientos en tierra, que sea claramente visible. La pintura que voy a usar es pintura para coches de la marca Besa. El tipo es Besa Glass, es una pintura monocapa, bicomponente, tiene base catalizador y luego disolvente. De catalizador lleva la mitad que base y se añade luego un 10% de disolvente. Y los colores que voy a usar pues son el blanco básico, para que no haya RAL, es directamente el blanco que viene de fábrica. Después naranja, el RAL 2008, y para las piezas de plástico de las puntas de alas, flaperones, etcétera, ya tengo aquí pintura para plástico y voy a usar el negro RAL 9005. Y el esquema de pintura pues quedaría así: las puntas de las alas negras, la sección primera de ala que corresponde a la parte exterior de los flaperones naranjas, los flaperones completos naranja, el timón de profundidad también naranja, el timón de dirección naranja y el resto blanco. La panza del avión iría completamente naranja y también las 2 piezas curvas inferiores, de forma que se delimita muy bien la línea que hay que seguir con la pintura, y esa línea inferior se prolongaría también hacia la parte del morro por debajo. Y el marco de las puertas también iría de naranja. El interior de la cabina va a ir de color gris, esto no está reflejado aquí, pero bueno, un gris RAL 7043. Y nada más, así quedaría. Estamos ya en disposición de empezar a pintar, así que vamos a preparar las primeras partes con papeles y cinta de carrocero para dejar solo a la vista la parte que se va a pintar. Para sujetar los cables que van por la parte de popa del fuselaje, voy a instalar este perfil remachado aquí para poder poner bridas de plástico y sujetar el tubo corrugado aquí, y los 2 que vienen tanto del estabilizador horizontal como del vertical los voy a sujetar aquí. Para ello he abierto estos 2 taladros pequeñitos
He protegido el borde del aligeramiento lo mismo aquí y aquí. Así que este tubo va a ir hasta aquí, hasta la popa. Sujeto aquí, sujeto aquí, sujeto aquí. Y el que viene del estabilizador horizontal, que ya vimos que pasaba por aquí, lo voy a sujetar también aquí y a este perfil. Y así es como queda. He dejado esto sin apretar para cuando se instale el estabilizador horizontal traer el tubo, agarrarlo aquí y pasar ya los cables de un tubo al otro. Esto queda aquí sujeto, este aquí y aquí, y aquí se empalmará con el tubo que viene del estabilizador horizontal. Puesto que no hay más cables que traer aquí a la popa, ya podemos cerrar el fuselaje trasero. Ya he colocado en su posición el revestimiento que faltaba del fuselaje. Así que ahora voy a empezar a remachar, comenzando desde este extremo hacia atrás.
Como habéis podido ver, ya está remachado todo el lateral del fuselaje. He abierto también ya la ventana de inspección. Aquí están los cables que instalamos, están perfectamente accesibles para hacer las conexiones. Y he dejado sin remachar algunos remaches que no entraban fácilmente en las partes curvas, porque hay que chequear desde dentro que yo al meter el remache no se doblen las pestañas que tienen la parte curva de la costilla. Tiene unas pestañas de este tamaño, más o menos, y puede que yo al meter el remache empuje la pestaña y entonces el remache no entra y no quedaría bien. Entonces desde dentro hay que chequear que efectivamente al meter el remache pasa también por esa parte curva, por la pestaña. Entonces se ha quedado sin remachar efectivamente esas partes curvas. El siguiente paso es colocar esta pieza de aquí, por lo que se han dejado libre esta fila. Y una vez que esté esto, pues lo siguiente que voy a hacer es pintar definitivamente la parte de abajo del fuselaje. Le daré la vuelta, la parte de abajo quedará aquí y será más fácil pintarla. Al fijar este lateral que faltaba, también se ha corregido la horizontalidad de esta pieza. Esto está un poquito revirado así, en este sentido, en el sentido de las agujas. Y al montar todo definitivamente, pues se ha cuadrado. No se aprecia bien desde aquí, pero vamos, está paralelo esta pieza de aquí con esta. Y es que para poder montar el lateral, que en teoría había que haberlo instalado desde el principio, pero bueno, como se ha dejado abierto y yo instalé todo esto, pues al ir forzando todas estas piezas, todos los refuerzos, ha ido cogiendo la forma que la cabina ha querido. Para poder instalar el lateral he tenido que descoser esta fila completamente, de forma que toda la cabina podía girar en este sentido. Allí estaba todo fijado y aquí todo suelto, con lo que esto se podía desplazar adelante y atrás, porque esta fila de agujeros no coincidía con la barra de refuerzo que va por detrás. Al soltar esta fila, pivota y aquí se han podido centrar los agujeros perfectamente y después se ha vuelto a coser sin problema, porque forzando la posición de esto los agujeros han vuelto a estar alineados perfectamente. Y con eso, como he comentado, pues se ha corregido la posición de toda la cabina delantera. Una vez que están puestos todos los remaches del lateral que faltaba, con ayuda he tenido que poner pues los de esta zona para comprobar que efectivamente la lengüeta que hay por detrás de la pieza curva estaba bien cogida con el remache correspondiente. Han sido 15 remaches de toda esta zona y el siguiente paso ha sido darle la vuelta al fuselaje para poder pintar la panza y también repasar todas las cabezas de los remaches así con el dedo para ver si había alguna rebaba de aluminio, y efectivamente en algunos ha habido que pasarle una lija. Y una vez que estaban todos los remaches repasados, he imprimado todos los remaches. Como se ve que están marcadas las líneas más blancas que el resto. Así que esto ya lo podemos pintar. Vamos a utilizar cinta de carrocero para delimitar las zonas y un rollo de papel para ir tapando las zonas que irán de blanco y para que no se manchen con la pintura naranja. Ya he terminado de poner el papel para proteger todo de la pintura. Esta pieza también, por encima y por abajo, todo el firewall que estaba de blanco también está protegido. Los laterales. La parte de detrás y el otro lateral. Y no hay que olvidar también cerrar todas las escotillas y los agujeros como este, por ejemplo, como estos dos, algunos que hay por la parte
suelo de la cabina. Y el del tanque auxiliar de combustible. Así que ya podemos pintar la panza del fuselaje pues cuando se den las condiciones, porque hoy hace un poco de calor, hay que esperar que pasen estos días de calor para que la pintura agarre mejor. Y hasta aquí el episodio 25. En el siguiente veremos ya la primera aplicación de pintura, la panza del avión, aprovechando que está boca abajo, y una vez que esté pintado pues le daremos la vuelta y seguiremos con la pintura blanca. Hasta entonces, muchas gracias por seguirme, hasta luego.